Continuamos con nuestro invitado, el doctor Javier Reyes Guerra, juez superior de la primera sala laboral. Doctor, díganos por favor, ¿qué novedades o particularidades tiene la nueva ley procesal de trabajo en relación con la legislación anterior en materia laboral? Tiene muchas novedades. En principio hay que tener en cuenta que es una justicia omnicomprensiva desde la perspectiva de que los conflictos por prestaciones de servicios de naturaleza laboral, cooperativa, formativa y administrativa ahora están comprendidos dentro del proceso laboral. ¿Esto qué significa? En el proceso anterior, si bien la prestación de servicio de tipo laboral y administrativa ya estaban comprendidas o legisladas o reguladas para que sean de conocimiento de los jueces laborales, no estaban así los temas cooperativos en su totalidad, ni menos los temas formativos, es decir, lo de practicantes. Sí. Entonces ahora lo que abarca es mucho el proceso laboral, porque abarca antes de una prestación de servicio, del inicio de una prestación de servicio, durante la prestación de servicio y al término de la prestación del servicio. Ese es un primer aspecto importante que podría destacar comparativamente con la ley anterior. El otro ya lo hemos conversado en el bloque anterior, el de las notificaciones de carácter electrónico, que es también una referencia importante y diferencial respecto al proceso anterior. Otras son, por ejemplo, las encargas probatorias. Con la ley anterior se le exigía al trabajador que acredite la relación laboral. ¿Eso qué implicaba? Que el trabajador debía acreditar la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Sí. Es decir, todo lo concerniente a una relación laboral. En la actualidad se ha reducido la carga probatoria y hay lo que se denomina la presunción de laboralidad. ¿Qué significa esto? Que lo único que se le va a exigir a un trabajador va a ser la acreditación de la prestación personal del servicio. Acreditada esta, se genera una presunción de que ahí existe un verdadero contrato de trabajo de duración indeterminada. Y por lo tanto, a quien le corresponde acreditar que no hay subordinación y que hay autonomía es al empleador, ¿no? Y si no lo hace el onus probandi referido a este punto, entonces quedaría incólume, ¿no? Y por tanto, por cierto, ¿no? Y eso facilita la posibilidad de que los jueces puedan administrar justicia con más celeridad. Claro, cierto. Y en el tema de la rebeldía, por ejemplo, en el proceso, ¿cómo se está, cómo se ha regulado con la nueva ley? Aquí también tenemos novedades comparativamente con la ley anterior, porque en el proceso anterior era muy similar lo concerniente a la rebeldía al Código Procesal Civil. En principio lo que tendríamos que tener en claro que la rebeldía es la ausencia de comparecencia o la falta de comparecencia voluntaria del demandado a un proceso, es decir, es notificado para que salga a juicio y no lo hace. Entonces eso le acarrea una consecuencia al demandado, que es la situación de rebeldía que implica tener por cierto los hechos expuestos por el actor en su demanda. Ahora, ¿cuál es la novedad de la nueva ley? Que la rebeldía es automática, es decir, no se requiere una declaración. Con la ley anterior y con el Código Procesal Civil tiene que expedirse una resolución e inclusive ser notificada esa resolución. Declárese rebelde, se reincorporaba en el Estado. Con la ley actual lo que se ha establecido es los presupuestos que determinan una rebeldía automática y esos son que la parte no comparezca a la audiencia, que la parte compareciendo a la audiencia no conteste la demanda, o sea, no traiga su contestación de la demanda, o que concurriendo a la audiencia no tenga facultades suficientes para conciliar. Si alguno de esos tres supuestos se presentan, automáticamente se incurre en rebeldía y el juez no tiene por qué declararlo. Simplemente podrá hacer uso de los efectos de la rebeldía al momento de sentenciar. Y a propósito de las modificaciones que se ha hecho en el Código Procesal Civil, ¿existe alguna modificación que haya sido introducida en la nueva ley procesal de trabajo? Tenemos ambas situaciones. Tenemos la situación en que aspectos de la nueva ley han sido introducidos en las modificatorias al Código Procesal Civil y aspectos del Código Procesal Civil que van a servir más bien y van a ser de utilidad en el proceso laboral. De los primeros tenemos la audiencia de pruebas en el proceso civil, ahora se va a registrar en audio o video, por ejemplo, ¿no? Esa es una gran novedad porque en el proceso civil lo que se hacía es simplemente levantar un acta escrita y prácticamente era copiar todo lo que acontecía en la audiencia, es decir, la oralidad era una falsa oralidad porque terminaba todo traducido en el papel. Claro. En cambio ahora se va a tener que filmar y es más, se están utilizando los propios equipos en algunos juzgados mixtos, por ejemplo, los propios equipos de la nueva ley procesal de trabajo para el proceso civil.
Y a la inversa lo que podría decir es que, por ejemplo, para la formación de cuadernos de apelación con la modificatoria introducida, ya no es necesario sacar fotocopias, cuadernos de las piezas procesales pertinentes, sino simplemente lo que se hace es escanear y en un soporte informático se forma el cuaderno de apelación digital. Y eso me parece es un gran avance que le sirve a la nueva Ley Procesal del Trabajo. Claro, y la nueva Ley Procesal del Trabajo tiene la posibilidad de la formación de cuadernos a través de ese sistema, ¿no? Ahora sí, claro, porque lo ha regulado la modificatoria del Código Procesal Civil y se ajusta justamente a lo que procura la nueva Ley Procesal del Trabajo, que es el expediente digital. ¿Qué le parece si exponemos a nuestros televidentes respecto a una sentencia que se emite luego de una audiencia? ¿Es posible que un juez laboral dicte una sentencia oral o lo tiene que hacer por escrito? En principio, la Constitución lo que exige es que la sentencia sea motivada y que esa motivación sea por escrito. Entonces, digamos que hay una prohibición constitucional. Pero si nosotros hacemos una interpretación progresiva de la Constitución, lo que la Constitución quería era garantizar que haya un registro. Claro. La filmación, el registro en audio-video ya es un registro igual que el papel. Es una documental. Es una documental, pero la nueva ley, digamos que ha mantenido su alineación al alcance constitucional en el sentido de decir que lo único que debe expresar el juez oralmente es el fallo, pero el contenido íntegro de la sentencia, es decir, la parte expositiva, considerativa y el fallo, o resolutiva, debe expresarse por escrito en la notificación que se hace al 5º día de pronunciado el fallo. Es decir, el juez de primera instancia no puede emitir una sentencia oralmente. Lo único que puede emitir oralmente es el fallo. Más bien en el caso del juez superior, es decir, el juez de revisiones, sí se le permite expresar lacónicamente las razones muy breves y concisas de por qué se está confirmando, revocando, declarando nulo una resolución. Digamos de que es una perspectiva ya de avance en el sentido de que el juez superior puede oralmente, digamos, expedir una sentencia, pero no en forma integral, porque el desarrollo extenso de la parte expositiva, considerativa y resolutiva tiene que efectuarse necesariamente por escrito. Y además también esto como base para el juez de primera instancia, para que esta resolución que va a ir, que es la resolución de primera instancia, y pone fin a la primera instancia, cuando se encuentre en segunda instancia o en la sala superior de revisiones, haya mayor factibilidad para poder revisar, vean el colegiado y cuáles han sido los fundamentos, o sea, la agilización también. Claro, o sea, esa podría considerarse una ventaja, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el desarrollo de la audiencia en su integridad, que a veces es de 1 hora, hora y media, a veces han dado de hasta de 2 horas, está registrada en audio y video en soporte informático, y el órgano jurisdiccional superior lo que hace es revisar, ¿no?, en su computadora, en pantalla, con sus audífonos, todo el desarrollo de esa audiencia. Es decir, no lee papel, sino visualiza el acto procesal desarrollado. O sea, oralmente sí es factible. Me parece que deberíamos dar un paso hacia adelante, a lo mejor modificar la ley en ese sentido. En Colombia ya se hace así. En Colombia, por ejemplo, los jueces, luego de la audiencia, al concluir nomás, emiten su fallo íntegramente, en todos sus aspectos, expositiva, considerativa y resolutiva. Y ya no tienen necesidad de emitir una resolución escrita. Correcto, ni de efectuar una notificación dentro del 5º día. ¿Y qué novedades podría usted explicarnos respecto en materia de ejecución de las sentencias? Creo que las más resaltantes y destacables tienen que ver con la casación. La casación, porque la casación no es instancia. No es instancia. Entonces, cuando en segunda instancia se emite la sentencia de vista que confirma o revoca, sobre todo que confirma una sentencia de primera instancia, porque revocándola ordena el pago de una suma de dinero, por ejemplo, ¿no?, la norma dice que tendrá que ejecutarse en forma inmediata, formándose un cuaderno de ejecución que se envía al órgano jurisdiccional de primera instancia. Y el expediente completo sí se envía en casación en caso se haya interpuesto el recurso, pero no se paraliza la ejecución. Es decir, si hay un fallo que tiene que ejecutarse o que tiene que cumplirse, se puede ejecutar en forma inmediata y no tenemos que esperar que el expediente suba a la Corte Suprema y se paralice la posibilidad de ¿Puede de alguna manera, por ejemplo, una de las partes otorgar como garantía ciertos...? Sí, es factible. O sea, si la parte quiere evitar la ejecución, obviamente, lo que tiene que hacer es entregar o presentar al juzgado una carta fianza, en la cual, solo para el caso de obligaciones económicas, es decir, obligaciones de hacer, no hay ninguna posibilidad de que eviten la ejecución.
pero para obligaciones económicas, obligaciones de dar suma de dinero, tiene que presentar una carta fianza, y no solo por el monto ordenado en la sentencia, sino además proyectando los intereses y los posibles costos a pagar. Claro, hacer una prognosis más o menos de lo que podría estar obligado, ¿no? Exactamente, y solo de esa manera podría evitar que la ejecución se lleve adelante. De esa manera suspendería la ejecución del proceso. Y el otro aspecto importante tiene que ver con la liquidación de los aspectos accesorios de carácter económico, intereses y remuneraciones devengadas. Ahora se le dice a la parte demandante, a la parte vencedora, que presente la misma parte de la liquidación. Se corre traslado a la parte demandada y ésta debe observar presentando una liquidación alternativa. Y con ello el juez resuelve. Es decir, la oficina de pericias no tiene por qué entrar a intervenir como órgano liquidador, como sí sucedía o sucede con la ley anterior. Claro, o sea, solamente las partes. Y, o sea, va a ser una de ellas, va a ser la que va a... Pero, ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, si ambas están erradas? En principio, las partes son las que ajustan los actos de ejecución, claro, ¿no? Si hubiera un error, en todo caso, lo que podría el juez evaluar es si se está afectando derechos irrenunciables del trabajador y nada más. Porque si la parte demandada ha errado y ha otorgado un monto mayor al que debería otorgar, es de mutuo propio que está considerando otorgar un monto mayor. Y el órgano jurisdiccional no tendría por qué intervenir en ese caso. O sea, es una suerte de contrapeso de que allí cada uno de ellos en ejecución va a brindar, y finalmente siempre el juez como garantista, ¿no? Exacto. Agradecemos mucho que haya estado en este programa y habernos ofrecido las bondades de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Asimismo, señores, darles a ustedes la oportunidad de poder acceder judicialmente, ya que hoy con la nueva normatividad hacemos más asequible el ejercicio de nuestros derechos laborales. Es todo por hoy y esperamos estar con ustedes en un nuevo programa.